Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. A una hora temprana, que suele ser la hora a la que yo ya me muevo trabajando en días habituales, pero que ahora mismo que el programa de Radio de la Voz está en periodo vacacional, pues es una hora muy temprana. Yo No, ya, aunque es la hora habitual para estar ya trabajando, eso sí es verdad cuando hay. claro, yo es que estaba un poco confundido porque, claro, me dijiste a las 6 y ahora te escucho en un programa, en una entrevista que dice, yo empiezo a trabajar de 6 a 1 y digo, bueno, ¿y cuándo va a parar para hacer el programa conmigo? Claro, es que ahora está de vacaciones. Efectivamente, sí. Yo empiezo generalmente a las 6, a veces antes, ¿eh? Hay veces que a las 5, 5 y pico ya estoy dándole a las teclas porque el programa se supone que va a ser especialmente intenso y entonces comienzo antes. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Dónde naciste, César? Yo nazco en Madrid un 9 de mayo de 1958 y me ubico al nacer en el Puente de Vallecas, concretamente en una callecita pequeña que todavía existe y que se llama Puerto Alto. Y allí en Puerto Alto yo vivo 3 dichosísimos años primeros de mi vida, de los que guardo muchísimos recuerdos. La verdad es que es sorprendente porque la memoria tarda en desarrollarse y sin embargo yo recuerdo infinidad de cosas de aquellos 3 primeros años de mi vida que me consta que fueron increíblemente felices. No tenía que ir al colegio, no tenía otros hermanos, tenía toda la casa para jugar para mí. La casa yo luego la volví a ver muchos años después y me pareció increíblemente pequeña, pero con 3 años aquello me parecía inmenso para correr y jugar. Y yo recuerdo realmente esa etapa como una etapa muy feliz, cuando en un momento determinado salimos de aquella casa y fuimos a vivir a un piso no muy lejos, en la calle Sierra de Molina, que también está en el Puente de Vallecas, pero yo calculo que unos 10 minutos caminando desde aquella casita de Puerto Alto, pues para mí ya fue otra experiencia. Eso fue empezar otro tipo de vida Ujú. y ya no era una vida tan dichosa como la que yo había tenido en aquellos primeros 3 años paradisíacos. Oye, ¿y tus padres cómo son? ¿A quién has salido tú? ¿A tu padre o a tu madre? Es difícil saber, en términos físicos, a mi madre. Hay fotos mías cuando yo tenía 7, 8, 9 años, que las comparas con las fotos de mi madre de esa misma época y el rostro es exactamente el mismo. Es algo exagerado el parecido que teníamos, ¿no? Es algo tremendo en ese sentido. Con el paso de los años, y esto tiene su gracia, con el paso de los años yo a veces me veo en algunas fotos, a veces me miro al espejo y veo a mi abuela materna, lo cual no deja de tener su gracia, pero con el paso del tiempo me he ido pareciendo a mi abuela materna, ¿no? Pero de niño yo te diría que hasta la adolescencia me parecía extraordinariamente en términos físicos a mi madre, ¿no? Y supongo que mi carácter, que es bastante distinto al final del de mis padres, sin embargo, en la época de infancia, de niñez, de adolescencia, era un carácter mucho más cercano al de mi madre que al de mi padre. Ajá. ¿Tu padre en qué trabajaba? Mi padre era empleado de banca y para poder enviarme al colegio en un momento determinado, pues yo estuve en 2 colegios eh, modestos al inicio de mi infancia. Fui primero a uno que estaba al lado de casa. Yo creo que me enviaron a ese colegio porque estaba al lado de casa. Es decir, Claro. era el portal que estaba justo al lado de mi casa, con lo cual se suponía que no me iba a perder y por si acaso me iba a recoger mi madre. En ese colegio donde yo entré con 3 años, la verdad es que yo guardo una experiencia pavorosa, porque de pronto me veía en aulas donde era un niño más, empezaba a leer y escribir y la verdad es que no guardo buen recuerdo. Pero luego sí acabé yendo a otro colegio, yo creo que yo debía de tener entonces 7 años. Yo leía ya entonces con mucha destreza porque aprendí a leer y escribir con 3 años y con 4 años yo ya estaba leyendo libros, ¿no? Recuerdo una biblioteca de libros de la colección Pulga que tenía mi padre, que eran adaptaciones de clásicos muy sencillitos, luego los he vuelto a ver, ¿no? En alguna librería de viejo años después.
Y la verdad es que a mí la lectura ya me apasionaba y el colegio en el que yo recalé, pues yo recuerdo que tendría esa edad, unos 7 años, una cosa así. Bueno, yo ahí me sentí muy feliz. Ese es otro de los segundos periodos de mi vida. Era un colegio extraordinariamente modesto en la Avenida de San Diego, un colegio particular, privado, que tenía solo 2 clases, es decir, estábamos agrupados solamente en 2 clases, en una para los más pequeños, en otra para los que éramos más grandecitos, y ahí también fui inmensamente feliz y aprendí, por ejemplo, a hacer aviones de papel, que no estoy seguro de poder recordar la técnica, pero llegué a hacerlos con bastante habilidad y que volaran bien y todo. Entonces, esa es otra etapa de mi vida que yo recuerdo como especialmente feliz y que dura esa etapa concreta hasta los 9 años. O sea que tú fuiste un niño precoz, ¿no? Adelantado, porque con 3 Bueno, años no es bueno, normal leer. comparado con los niños de ahora, sí. Comparado con lo que era la situación entonces, había bastantes niños precoces y había niños que lo eran más que yo. Yo recuerdo en este colegio, en el Colegio Madrid, que yo intenté visitar hace unos años cuando escribí mis memorias para ver si existía y regalarle a la señorita Carmen, que había sido mi profesora durante al menos 2 cursos, regalarle un ejemplar de mi libro de memorias de No vine para quedarme, porque ya aparecía en el libro y quedaba muy bien y tal. Ujú. Y entonces me encontré con que sí, claro, el inmueble seguía ahí, seguía por fuera una parte del cartel medio caído, donde apenas se podía leer Colegio Madrid y un dibujo de un niño y una niña, pero ya, por supuesto, había dejado de existir. No sé qué habían hecho con ese inmueble, supongo que intentarían venderlo, pero no lo podían vender Claro. en los años de crisis y todo lo demás. Me dio mucha pena no encontrarme con esta mujer porque me hubiera hecho muchísima ilusión encontrarme con ella, pero yo tenía ahí un compañero que solo tenía un año más que yo, o sea, nada más que un año más, y resolvía operaciones matemáticas que yo resolví ya en el avanzadísimo el bachillerato, y él las resolvía ya. Me acuerdo que se llamaba Vitín, es decir, se llamaba Víctor, le llamaban Vitín, Vitín Torrecilla Delgado, o sea, recuerdo el nombre y lo he intentado localizar alguna vez, pero por eso de que creo que no está en Facebook, no he conseguido dar con él, ¿no? Ya. Y efectivamente, este chico era muchísimo más lector todavía que yo y ya te digo que resolvía operaciones matemáticas, o sea, tenía 8 años y hacía raíces cuadradas, ¿no? Que creo que yo llegué a ver en el bachillerato ya con 12, 13 años. O sea, es verdad que quizá éramos precoces, quizá éramos adelantados, pero no era algo tan extraño. Encontrabas a bastante gente más adelantada, porque el sistema educativo era más flexible, Sí, dependías de lo que te quisieran enseñar y a veces el profesor estaba loco por enseñarte cosas y te iba enseñando y te iba enseñando y tú ibas aprendiendo, ¿no? En apariencia, quizá el sistema educativo era peor. En la práctica, yo creo que se aprendía muchísimo más. También es ah, verdad que había gente que se quedaba descolgada, ¿no? Entre claro, otras cosas, porque había posibilidades de trabajar. claro, Pero realmente yo estoy convencido de que era considerablemente mejor, aunque era muy duro, también es cierto. claro. Sí, bueno, entonces la letra con sangre entraba. Yo he vivido un poquito de eso y sí que he recibido mano dura a veces, ¿no? Bueno, yo recuerdo que en este colegio, que éramos niños, yo creo que, en fin, niños como mucho. Yo dejé ese colegio con 9 años para hacer el curso de ingreso, ¿no? Bueno, la palmeta era habitual. Claro. Es decir, había niños que a lo mejor ocasionalmente nos dieron un palmetazo, como podía ser mi caso, muy ocasionalmente, y había otros niños que era un sin parar. O Todos los sea, días. vamos, y además de manera Lástima. repetida, es decir, y posteriormente el colegio al que yo fui, que me marcó, porque claro, hice desde el curso de ingreso de bachillerato hasta el COU. Bueno, yo te diría que por lo menos hasta que llegamos a los 14 años era habitual que hubiera profesores que Sí. prodigaban castigos físicos y algunos eran duros de verdad. Yo he visto episodios ahí que hoy en día a ese profesor lo llevarían a la cárcel.
O sea, vamos, sin ningún género de dudas. Y en aquel momento, bueno, pues de alguna manera estábamos acostumbrados al terror, entonces procurábamos no incidir en esas situaciones, pero el terror, en un sentido literal, Sí, formaba parte de la experiencia escolar. sí, sí, yo he vivido eso también. Bueno, ¿y a qué jugabas tú, César, en el colegio? Bueno, yo era un niño más de leer que de jugar. En la época en que yo estaba en el Colegio Madrid, yo recuerdo que jugaba con compañeros a juegos que eran de papel y lápiz. Es decir, pues no los barquitos, pero cosas parecidas. Ujú. Y eran juegos de ese tipo. O sea, ese era el tipo de juego al que yo jugaba más. Hacía avioncitos de papel y poco más, ¿no? O sea, esa era la historia. Y luego, ya siendo más mayor y en San Antón, yo leía. Y de hecho es curioso que esa memoria la guardan antiguos compañeros míos. Hace cosa de 8 o 9 años, yo tenía una reunión con unos editores y entonces los editores me dijeron, ¿le importa que a la comida esta venga un antiguo compañero suyo de colegio que hace que no le ve muchísimos años y le hace ilusión verla? Hacía 30 años, por lo menos, que no nos veíamos. Y le digo, no, no, que venga. Digo, ¿quién es? "No, no, es que es una sorpresa". Entonces, cuando estábamos en la comida, apareció. Yo lo reconocí enseguida, o sea, a pesar de que habían pasado muchos años, pero lo reconocí y aparte de reconocerlo, inmediatamente vi a esta persona que ya tenía 40 y tantos años, como era cuando era niño y Claro. estábamos en los 11, 12, 13 años, ¿no? Entonces lo saludo, etcétera, etcétera. Y esta persona es un militar de alta graduación en estos momentos y ha estado en misiones en el extranjero y todo. Y entonces se sienta a la mesa y empieza a contar cómo me recordaba y una de las cosas que recordaba es, mientras los demás estábamos jugando al fútbol en el patio del colegio, etcétera, él estaba apoyado contra una pared leyendo un libro. Y era el recuerdo que él tenía. Entonces es de estas cosas que no tienes que contar, porque siempre hay alguien que lo vivió y que lo recuerda y que dice, este no le hemos visto dar una patada a un balón jamás, pero siempre estaba leyendo. Y es verdad, yo solo recuerdo haber, haber participado en un partido de fútbol en todo el tiempo que estuve en el colegio, porque me obligaron en ingreso en un curso en el que decidieron que el último partido de la liguilla del curso de ingreso iban a jugar todos los que no habían jugado antes y me tocó de portero y me sacaron a hombros. Es mi única experiencia. Bueno. Además, no sé por qué me sacaron a hombros, porque me metieron 2 goles de 2 penaltis, o sea que... Pero ganamos Ah, ya y está. de hecho, me sacaron a hombros entusiasmados, que yo es una de esas experiencias que recuerdo todavía y que no me puedo creer que haya vivido. Fue un partido muy divertido, porque para darse cuenta de lo que fue aquello, teníamos un compañero que era muy alto, muy grandote, y el pobrecito tenía una minusvalía psíquica y se le notaba. De hecho, el pobre, yo no sé cómo consiguió pasar el curso de ingreso, llegó a primero de bachillerato y ya en primero de bachillerato se vio que el pobrecito no podía ir No más allá. podía. Pero le entusiasmaba el fútbol y todas estas cosas. Su padre era una persona mucho mejor situada económicamente que el resto de padres y de pronto, cuando empieza el partido, este muchacho que era grandote y torpón y lento, metió un gol. Y cuando vimos que metía un gol un chico que sabíamos que era un minusválido, yo creo que nos vinimos arriba. O sea, dijimos, si este mete un gol, los machacamos. Y es verdad, los machacamos a pesar de que a mí me clavaron 2 goles. Bueno, y César, ¿tú qué querías ser de mayor? Porque claro, todo el mundo jugando al fútbol y tú ahí en una esquina leyendo un libro. ¿Tú qué pensabas? Porque seguramente estarías dándole vueltas, ¿no? Bueno, yo pensé en distintas cosas. Hubo una época de una infancia muy pequeña en que a mí me hubiera encantado ser un sheriff, por ejemplo, pero realmente yo creo que a partir de los 9 años yo empecé muy en serio a pensar en ser escritor. Y Mm. por una razón muy sencilla, porque a mí me divertía tanto y me hacía tan feliz lo que escribían otros, que pensaba que debía ser estupendo hacer feliz a otros con lo que yo escribiera, ¿no? Y de hecho, la primera novela que yo escribí, yo debía escribirla en torno a los 10, 11 años, y tuve ya mis primeros lectores, porque
recuerdo que compré un blog de 100 páginas y iba escribiendo la novela, incluso yo hacía las ilustraciones de la novela y todo lo demás, y cuando estaba cerca de la página 100 yo me di cuenta de que me quedaba material para contar, pero tanto como lo que había contado, decidí que esa era la primera parte y lo concluí como primera parte y empecé una segunda parte en otro blog. Ajá. Y cuando yo acababa el capítulo, los 2 capítulos que escribía a diario, tenía una serie de lectores que se pasaban la novela, de manera que durante el tiempo que duró la redacción, que además era todos los días de clase, pues yo tenía gente que quería saber cómo terminaba la novela y qué sucedía con la novela. La verdad es que fue mi primer éxito de público ¿Y no, y y no la, además no la tienes por ahí para publicarla? mis padres me dicen que está en un altillo en casa. Yo no creo que esa novela se pudiera publicar, sinceramente. Pero para críos de 11 años, 12 años quizá, pues evidentemente era muy entretenida, porque además era una Claro. novela que el protagonista era un niño y naufragaba y lo recogía un submarino y el submarino pertenecía a una flota en una ciudad en el fondo del mar totalmente oculta, ¿no? Entonces, recuerdo que en una de las aventuras de la novela el submarino pasaba por debajo de los hielos en el Polo Norte. Ujú. Entonces, y además, en aquel entonces yo empecé a ponerle nombres latinos a todo, ¿no? Al submarino, etcétera, y a infinidad de historias, ¿no? Entonces, es una novela entrañable. Yo en su día no me molesté en buscar en ese altillo, Mm. porque yo creo que porque si no hubiera encontrado la novela me hubiera dado un disgusto, pero mis padres insistían en que estaba guardada ahí. No sé si algún día Qué se va a recuperar, bonito. pero vamos, como curiosidad, Claro. porque realmente la novela como tal yo no creo que se pudiera. Pero es muy bonito tenerla por lo menos de recuerdo. ¿Qué te iba a Sí, comentar? ¿Y el tema religioso, cómo se vivía en tu casa? ¿Era la típica familia era católica? la típica familia católica. Yo hice la comunión, que es un día que fue muy entretenido, o sea, lo recuerdo como un día tremendamente entretenido. En el colegio nos prepararon para la comunión, porque en esa época, estoy hablando de los años 60, de mediados de los años 60, la verdad es que la presencia de la Iglesia Católica era, valga la redundancia, Muy omnipresente. O presente. sea, yo lo pienso ahora y hay cosas que no me puedo creer que efectivamente fueran tan así, porque eso empezó a desaparecer, aunque sigue existiendo una presencia social de la Iglesia Católica muy grande, sobre todo en determinados actos, etcétera. Pero verdaderamente era tremendo. Es decir, el año estaba totalmente pespunteado de ceremonias católicas ineludibles. O sea, llegaba el Domingo de Ramos y todo el mundo estaba con la procesión y con el Domingo de Ramos y era impensable que pudieras escaparte de una cosa así. Tenías palmas o ramos de olivo, lo que fuera, se colgaban en el balcón y ahí se quedaban colgados para todo el año Mm, hasta el siguiente Domingo de Ramos. O sea, cosas de este tipo que yo recuerdo que parecen increíbles. Por supuesto, era imposible no casarse por la iglesia. O sea, claro, eso era impensable. Por supuesto, las comuniones eran un acontecimiento social. En fin, podría multiplicar los hechos. claro. Entonces, yo recuerdo haber hecho mi primera comunión, tengo imágenes muy, muy vividas de lo que fueron, de lo que fue ese día, de muchos episodios de ese día, y en un momento determinado, como yo iba a un colegio de escolapios, a un colegio religioso, pues me confirmé también. Es decir, yo tenía incluso en comparación con mis compañeros, tenía bastante inquietud espiritual. Ujú. Quizá eso explica luego los derroteros que yo seguí y los derroteros que han seguido la mayoría de ellos, que yo creo que en la práctica totalidad se han desvinculado totalmente de la Iglesia Católica. Supongo que de mis compañeros de colegio habrá alguno que todavía sea católico, si no practicante, por lo menos que crea en eso, pero yo diría que la práctica totalidad se han desvinculado. Incluso chicos que pertenecían a alguna organización religiosa aparte, en términos generales llegó un momento en que se desvincularon. Supongo que esta es de tantas cosas que Claro. desaparecieron en la post-transición, ¿no? Y yo sí tenía bastante inquietud, pero contemplado ahora mismo con la perspectiva del tiempo,
Yo creo que iba en una dirección y además, como consecuencia de algunas enseñanzas religiosas que había recibido en el colegio, que posiblemente hubiera podido derivar en el escepticismo al llegar a la adolescencia o a la juventud. Yo creo, vistas las cosas con perspectiva, yo me doy cuenta de que supongo que en el intento de hacer la religión más fácil de tragar en un sentido real, pues había gente que nos había ido empujando hacia posiciones que en muy poco tiempo acaban derivando en el escepticismo. A mí de eso me salva, en fin, los caminos del Señor son inescrutables, me salva que conozco a los testigos de Jehová. Y Ujú. no deja de ser curioso que son los testigos de Jehová los que me devuelven la fe en la Biblia, lo cual es algo tremendo, pero esa es la realidad. Es decir, mi fe en la Biblia se había deteriorado tremendamente dentro de la Iglesia Católica. Esto que puede resultar chocante, al final tiene mucha lógica. Es decir, la Iglesia Católica no pretende que tú estés vinculado a la Biblia, lo que pretende es que tú estés sumiso a sus directrices. Y en ese sentido, la Iglesia Católica primero ha perseguido la Biblia a lo largo de siglos y tener una Biblia en lenguaje Vernáculo. corriente, en lenguaje vernáculo, pues evidentemente te podía significar un disgusto mortal Claro. incluso. Todavía en el caso mío, que soy un niño nacido en el 58, yo recuerdo haberle oído a mi padre contar con naturalidad que la Biblia era el libro de los protestantes. Y recuerdo que una de las experiencias que a mí me marca en una infancia muy tierna, con unos 3 años aproximadamente, 3, 4 años, es cuando después del Vaticano II comprar una Biblia en español ya no era algo que se acercaba al pecado mortal, y mi padre se compra una de las primeras ediciones de la Nácar Colunga, y supongo que en parte movido por el misterio, porque recuerdo, recuerdo que había 2 libros que mi padre llevó a casa como si fuera aquello contrabando. Uno era esa edición de la Biblia Nácar Colunga y el otro era una edición traída del extranjero de Las Mil y una Noches. ¿Y Lo por cual qué, y dice, por qué tu padre tenía la Biblia? ¿Cómo, tenía inquietudes bueno, también? sí, bueno, yo creo que mi padre sobre todo tenía una enorme curiosidad por saber qué decía la Biblia para que no se pudiera leer. Ajá. Y con Las Mil y una Noches yo creo que le pasaba igual. Es decir, ¿qué tiene de particular Las Mil y una Noches? Aparte de que es un libro maravilloso, para que lo censuren en España. Bueno, pues tenía contenidos sexuales Claro. que te hace ver por qué Las Mil y una Noches estuvo prohibida durante muchos años y prácticamente empezó a poder leerse ya al final del franquismo, ¿no? Pero en el caso de la Biblia, yo supongo que era el misterio, es decir, que hay en Vale. la Biblia para que al final no se Esté pueda prohibida. leer cuando es la Claro. Biblia, y como él decía, realmente sea el libro de los protestantes, como siempre se decía. Es curioso que mi padre tenía, yo supongo que procedente de su padre, un Nuevo Testamento de la Reina Valera, una edición de 1931. Es decir, cuando llega la Segunda República, para la Iglesia Católica eso es el final de la libertad religiosa. Según la Iglesia Católica había sacerdotes que pensaban que eso no era cierto, que era la limitación de ciertos privilegios, pero a nadie le impedían ir a misa, ni estudiar en un seminario, ni cosa parecida. Y para otros sí fue el inicio de la libertad religiosa, lo fue para los judíos, lo fue para los protestantes. Y, por ejemplo, en la calle Floralta, en Madrid, donde luego habría una librería evangélica que se volvería a abrir, se abrió una sucursal de las sociedades bíblicas y empezaron a distribuirse nuevos testamentos y Biblias. Y Ajá. concretamente ahí, supongo que mi abuelo, también en la idea de lo prohibido, se compró un Nuevo Testamento, Reina Valera, que mi padre conserva y que luego yo he conseguido alguno más en alguna librería de viejo, pues precisamente de esas ediciones de 1931. Es muy significativo cuando puede empezarse a distribuir la Biblia en español y además en excelente español en España, y es en 1931. Qué bueno. Y efectivamente mi universo inicial es el universo de la Biblia. Es decir, Ujú.
cuando yo tengo 3 o 4 años, estoy en la cocina de casa, que a mí me parecía grandísima, luego no lo era, pero un niño la ve inmensa mientras Claro. juega en el suelo, y mientras mi madre estaba trasteando, pues estaba limpiando, o sea, lavando los platos, etcétera, etcétera, mi padre se sentaba en una mesa, apoyaba su Biblia de Nácar Colunga y leía en voz alta. Y entonces mi primer universo es un universo de personajes bíblicos, es decir, Abraham, Isaac, David entran en mi vida antes que los tres mosqueteros, que por supuesto entran también, pero ya es unos años después. Y además, el primer libro que yo empiezo a leer, el segundo libro que yo empiezo a leer es la Biblia. Es decir, yo recuerdo que cuando yo le digo a mi padre que quiero leer un libro y soy muy pequeño, lo primero que me da es una novela de Emilio Salgari, que a mí Claro. me pareció impresionante. Sandokan no sería, ¿no? No, no era Sandokan, era La montaña de luz y en esa colección Pulga. Y yo al segundo libro, ya después de haber pasado esa prueba, le digo si me deja leer la Biblia. Lo duda, porque me imagino que debió de pensar que había pasajes que no eran para un niño de 4 o 5 años, pero mi madre le dice, no, no sé, que lo lea, como diciendo, no se va a enterar, o sea, si llega uno de esos pasajes no los va a entender, y efectivamente, yo llegaba a algunos pasajes que me causaban un enorme estupor, le preguntaba a mi padre y me decía que cuando fuera mayor lo entendería, que a mí me parecía una excusa aceptable, ¿no? Ese interés que yo tengo por la Biblia y que hace que cuando yo llego al colegio, pues yo conozco infinidad de historias de la Biblia que mis compañeros ignoran totalmente, como buenos católicos, ese interés es un interés que yo veo que va recediendo cuando en un momento determinado pues tengo algún profesor que te dice que todo el Antiguo Testamento lo que hay no es cierto. Esto Ya. en un colegio católico, ¿eh? Entonces, la Torre de Babel no es algo cierto. La Torre de Babel es una forma de explicar cómo de pronto aparecieron distintas lenguas, que según él, a medida que el género humano se iba esparciendo por el planeta, pues se encontraba cosas y claro, el grupo que estaba en una parte del mundo le daba un nombre al otro. Esto es una majadería sobre el origen de las lenguas que espanta, pero bueno, cuando eres un niño y Lo aceptas tienes todo. 11 años, pues te parece claro, ¿no? Entonces, la Torre de Babel es mentira, etcétera, porque esto fue de otra manera. Tal episodio de la Biblia tampoco es cierto, porque esto fue no sé qué. Yo no sé el cura que le asesoraba a este profesor, pero desde luego también me da la sensación de que le debía de quedar poca creencia. Y en última instancia, insisto, para la Iglesia Católica no tiene mayor problema, porque la Iglesia Católica lo que quiere es que te sometas. Claro. Y incluso si aceptas finalmente que buena parte de la Biblia no es verdad y que solo la puede interpretar la Iglesia Católica y te sometes a eso, para ellos es la combinación perfecta, no hay otra historia. Pero claro, eso tiene un efecto muy erosivo sobre mucha gente y evidentemente, pues yo supongo que lo ha tenido sobre mucha gente de mi generación y en mi caso yo estoy convencido de que en 1 o 2 años más me hubiera llevado a un descreimiento bastante amplio y no quiero saber a qué rutas, pero cuando aparecen los testigos de Jehová y defienden la Biblia y además empiezan a mostrarte con la Biblia que determinadas creencias católicas y determinadas prácticas pues no son correctas, evidentemente eso en un muchacho de 14 años, que eran los que yo tenía entonces, te causa una impresión tremenda. Por hacer el cuento corto, como dicen los cubanos de esta parte del mundo, yo entro en los testigos de Jehová con una oposición familiar feroz, típica de católicos, es decir, Claro. aquí no vamos a hablar ni a discutir ni a dialogar, es que no, y se acabó, que además era la del país, o sea, no nos vamos a engañar. Luego nos sorprendemos de que la gente sea tan sectaria en política, en medios, etcétera. Bueno, es el sectarismo católico de siglos, no es nada más que un fruto de eso. Y yo estoy dentro de los testigos de Jehová hasta los 19 años, que es cuando yo me convierto, y me convierto por algo que es para mí tan absolutamente importante como es el hecho de que puedo leer el Nuevo Testamento en griego. Yo había hecho 2 cursos de griego en el bachillerato,
A mí me entusiasmaba la idea de hacer el bachillerato de letras, cada vez éramos menos los que lo hacíamos, Sí. pero a mí me entusiasmaba. Yo decidí que iba a hacer el bachillerato de letras porque a mí las ciencias me importaban un pimiento, no tenía ningún interés en aumentar mis conocimientos de matemáticas o de física y química, y sin embargo la idea de aprender griego me parecía maravillosa y continuar con el latín, que me gustaba mucho, pues yo estaba encantado de la vida. Y además encima íbamos a traducir La Guerra de las Galias, que era uno de mis libros de cabecera en esos años, o sea, la felicidad total, ¿no? Y efectivamente esos 2 años de bachillerato de letras yo los tengo entre los más felices de mi vida, o sea, son todos esos periodos de mi vida que yo puedo identificar. Cuando yo acabo el bachillerato y voy a la universidad, pues hombre, después de 2 matrículas de honor en griego, pero sobre todo del hecho de que el Nuevo Testamento se escribe en griego, pues yo decidí comprarme un Nuevo Testamento en griego. Y para no perder el griego, y porque además me era útil, porque era testigo de Jehová, a mí me importaba lo que pudiera poder transmitir el mensaje a la gente que estaba en la universidad y me venía muy bien. Y entonces me compré con el método que yo tenía entonces para comprarme libros, porque mis padres, salvo en ocasiones especiales, no me daban un céntimo, ni para libros ni para nada. Y entonces yo tenía, en aquella época, porque vivía alejado de la civilización, yo tenía que coger un autobús para llegar hasta la parada de metro, después cogía el metro hasta llegar a Moncloa, porque entonces el metro solo llegaba a Moncloa, y allí cogía otro autobús para llegar a la... No, pues yo decidí que no cogía ni el primer autobús ni el segundo autobús, y con lo que me ahorraba de los 2 autobuses iba ahorrando, y cuando tenía a lo mejor 50 pesetas de aquel entonces, para la gente que no lo sepa, 20 y tantos céntimos de euro de ahora, pues yo me compraba un libro. Eso no Y lo sabían tus entonces padres, ¿no? eso no lo sabían mis padres, porque mi madre se hubiera puesto, no voy a decir que se hubiera enfadado, no, se hubiera puesto histérica. Es más, en un momento determinado, en una de estas ocasiones, mientras yo iba de la Facultad de Derecho hasta Moncloa, que era una caminata, porque la Facultad de Derecho era la última que había en aquel entonces en el campus de la Universidad Complutense, rompía a llover. A mí eso no me importó, me puse la capucha que llevaba y yo fui tranquilamente mojándome hasta llegar al metro. Pero parece ser que en uno de los autobuses andaba el hijo de una vecina, que era un bocazas, y por supuesto llegaba a casa para decirle que yo en vez de coger el autobús me iba mojando. A la vecina también, alma caritativa, le faltó tiempo para decirle que yo me iba mojando. Mi madre debió de pensar que, bueno, o me podían haber llevado las aguas o podía haber pescado una pulmonía, y me llevé un broncazo en casa impresionante, a pesar de lo cual yo seguí haciendo lo mismo, porque era el único método, hasta que algo de tiempo después comencé a dar clases particulares de latín. Era el único método que yo tenía para poder comprarme libros, porque en casa, hombre, sí, si era mi cumpleaños me compraban un libro en Navidad o algo así, pero ahí se acababa, y yo tenía una ansia de leer que realmente iba más allá de los 4 libros que había en casa. Y así conseguí comprarme el Nuevo Testamento en griego. Eso tuvo un efecto tremendo, porque es lo que acaba derivando en mi conversión y en salir de los testigos de Jehová de una manera radical. Cuando yo llegué a la universidad, a mí me sucedieron 2 cosas muy importantes. La primera, que yo me encontré con gente que me decía: ¿por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Es decir, ¿por qué no lo puede ser el Corán? ¿Por qué no lo puede ser la Bhagavad Gita? Yo qué sé, cualquier cosa. No es que ellos creyeran en el Corán o en la Bhagavad Gita, pero era un argumento supuestamente para desarticular mi creencia en la Biblia. Y entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿qué argumento sólido puedo yo mostrar para que la gente vea que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios? Y también, sin pensar mucho, dije: las profecías cumplidas. Ahora, de las profecías cumplidas, yo no puedo apelar a las profecías cumplidas sobre Nabucodonosor o Ciro, cosas de este tipo. La gente aquí que me rodea, la Facultad de Derecho, ni sabe quién es Claro. Nabucodonosor, etcétera. Pero, dado que cierto conocimiento de ciertos episodios de la vida de Jesús sí había, aunque solo fuera por la matraca que nos daban en Semana Santa o en Navidad,
Pues me voy a poner a buscar las profecías mesiánicas y me fui haciendo un fichero donde cada ficha era una profecía mesiánica cumplida. Y en paralelo a esto iba leyendo mi Nuevo Testamento, por lo menos 2 o 3 capítulos en griego al día. ¿Qué pasa? Bueno, pasan cosas tremendas. La primera, que yo me empiezo a encontrar con que muchas de las profecías mesiánicas no hacen referencia a un Dios creado como pretende la sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová, sino que hacen referencia al mismo Jehová. Es decir, Jehová iba a ser vendido por 30 monedas de plata, como dice Zacarías 11, 12 y 13. Jehová iba a ser precedido por Juan el Bautista, como dice Isaías 43. Jehová iba a venir a Sión él mismo, como dice Zacarías 2:10. Es decir, me iba encontrando una serie de profecías que yo decía, esto no encaja bien con la teología de los testigos de Jehová. Y ahí entras en una batalla en la que dices, a ver si es que el diablo, para sacarme de la única religión verdadera, me está presentando unos textos que yo no entiendo bien. De esa situación yo salí con bastante facilidad y con una enorme certeza, aunque tuviera alguna pregunta aislada, cuando leo el Nuevo Testamento en griego. Porque de pronto yo iba leyendo el Nuevo Testamento en griego y de pronto te encontrabas un texto y decías, ostras, esto no puede ser así. Y entonces decías, bueno, a ver cómo traduce esto la versión del Nuevo Mundo. La versión del Nuevo Mundo, con una desvergüenza total, había metido palabras, había quitado palabras, una frase te la partía en dos. Es decir, aquellos versículos de la Biblia que chocaban con su teología los había falseado con una desvergüenza y una desfachatez que yo dije, bueno, al frente de la sociedad Watchtower lo que hay es un grupo de delincuentes. Es decir, pero además una gente que no tiene vergüenza. Es decir, para mantener las doctrinas que ellos tienen, no tienen el menor pudor, el menor respeto y el menor temor de Dios a la hora de falsear lo que dice la Biblia. Y yo en ese momento dije, bueno, hasta que he llegado con esta gentuza. Es decir, habrá algún testigo de Jehová agradable, los pobrecitos de la base como yo, y que piense una serie de cosas, pero la gente que controla esto es una chusma absolutamente inaceptable que no tiene el menor reparo en falsear y adulterar la propia palabra de Dios para mantener su teología. Es decir, la gente más indecente que puedas pensar. Y entonces yo salgo de los testigos de Jehová, además con una tranquilidad absoluta. Hay gente que se va de los testigos de Jehová muy desengañada del funcionamiento de la organización, pero con una serie de doctrinas todavía colgadas encima. Yo no me marché así. Yo podía tener alguna pregunta sobre alguna cuestión, que además una vez que lees la Biblia, la verdad es que se solucionan con bastante rapidez, pero desde luego tenía claro que esta gente era una desvergüenza. Y este es un elemento muy importante. No es que yo me diera cuenta de que su teología era falsa y su cuerpo gobernante era un grupo de bandoleros. Es que además yo me convertí leyendo Romanos. Es decir, no solamente descubres que esto es falso, pero te quedas ahí colgando, como pasa con mucha gente de los testigos de Jehová. Vas a YouTube y hay una serie de personas que ahora se han puesto a colgar su testimonio de cómo era testigo de Jehová, pero como son una panda de sinvergüenzas me fui. Pero es gente que en muchos casos se ha quedado por ahí flotando, es decir, no han llegado a conocer el mensaje del Evangelio, no han llegado a conocer lo que dicen las Escrituras, ¿no? Se han dado cuenta de que la sociedad Watchtower profetizó el fin del mundo falsamente muchas veces. Bien, claro. Es cierto. Es una razón para irse, pero el conocimiento espiritual que te permite llegar a la salvación es algo que en muchísimos casos carecen de él. En mi caso fue distinto porque yo leí Romanos y Romanos me pareció demoledor. Es decir, el hecho de que Pablo siente en el banquillo a todo el mundo en los 3 primeros capítulos de Romanos, que deje de manifiesto que todos somos culpables ante Dios, que nadie puede comprar la salvación ni justificarse por las obras, que en realidad ahí lo único que queda es reconocerse culpable porque nadie alcanza la justicia de Dios, a mí me parece absolutamente demoledor. Y es que no puedes en absoluto, lo mismo si vienes de un trasfondo judío que de un trasfondo gentil, negar una realidad como esa, porque salvo que te pongas unas anteojeras delante de los ojos, eso es irrefutable y eso es innegable.
Y cuando se llega a ese punto, que Pablo además insista en que Dios es justo, es decir, Dios no es esa especie de Papá Noel o de abuelo que chochea, que creen muchos, y que te dicen, no, como Dios es padre, y convierten el equivalente a ser padre a ser un abuelo que ya está en la senilidad más absoluta o es una especie de Papá Noel tontorrón, lo cual es muy ofensivo para los que somos padres, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es una idea muy repetida, ¿no? La idea de Pablo es muy clara, Dios es justo. Y Dios, bajo ningún concepto, va a quebrantar su justicia. Es decir, si alguien piensa que Dios al final pues es como un concejal de urbanismo en un ayuntamiento español, está muy equivocado. Y que según quien sea va a pasar unas ciertas cosas, vamos, olvídate. Esa es una imagen ofensiva e insultante de un Dios que, aparte de todopoderoso, es todo justo. Y sin embargo, Dios ejecuta su justicia porque hay alguien que es perfecto, que carga con los pecados y que efectivamente cumple la justicia de Dios y que es su Hijo Jesucristo. Y la Totalmente. salvación de Jesucristo no se puede comprar con ceremonias, ni con sacramentos, ni con ritos, ni con obras, ni con donaciones, ni con limosnas. Es algo que o se puede rechazar o se puede aceptar, y esa aceptación es una aceptación a través de la fe, porque la fe es el canal con el que recibimos ese sacrificio, esa justicia de Dios operada en Cristo, y efectivamente la persona que recibe eso es justificado porque se le imputa la justicia de Cristo en la cruz y es justificado por la fe. Para mí esto era tan evidente y tan claro que yo me convierto cuando lo leo. Es decir, para mí, Romanos, yo diría los 5 primeros capítulos de Romanos son decisivos en mi conversión. ¿Y Es decir, qué se produjo en ti? Porque cognitivamente, vale, tú asumes el mensaje claro, ¿no? Pero experimenta una llenura que hasta entonces no habías vivido, algo espiritual que no habías experimentado hasta este momento. yo experimento 2 cosas. Primero, que efectivamente soy salvo y que la salvación es algo presente. Es decir, la salvación no es cuando te mueras a ver si te salvas, que es lo que a mí me habían enseñado toda la vida, incluso en los testigos de Jehová. En los testigos de Jehová podía ser cuando llegara Armagedón. Pues también la idea era que estábamos al borde del fin de este sistema de cosas, que era como se decía dentro de la secta. Y en el otro caso, pues cuando te mueras, pues en fin, procura morirte confesado y todo lo demás, porque como tengas algún pecado mortal vas al infierno y si no es así vas a pasar una larga temporada en el purgatorio. Es curioso que yo recuerdo que de todos mis compañeros de clase todos firmábamos por el purgatorio. Es decir, Un teníamos mal muy menor. claro que eso de ir al cielo directamente iba a ser que no, y entonces, bueno, pues firmábamos, tendríamos que pasar por el purgatorio a ver si era rápido. En fin. Alguien decía misas por nosotros, etcétera, etcétera, lo cual es tremendo, entre otras cosas porque el purgatorio es una idea que surge ya muy avanzada la Edad Media, que no está en la Biblia. Hay un magnífico libro de un gran medievalista francés que se llama Jacques Le Goff, que se llama El nacimiento del purgatorio, donde él va explicando en términos históricos cómo va apareciendo el purgatorio, cómo se desarrolla la doctrina, y por supuesto de entrada tiene que reconocer que en la Biblia no hay mención del purgatorio, pero en absoluto. Lo cual, dicho sea de paso, conocen los exégetas católicos medianamente ilustrados. Es decir, esos textos que aparecían en algún tratado de teología católica supuestamente relacionado con el purgatorio, cualquier exégeta católico, insisto, medianamente ilustrado, sabe que no tienen nada que ver con el purgatorio. Es Claro, es decir, una que eso forma es de una control, ¿no? esa doctrina que va surgiendo en la Edad Media, que va haciéndose la bola de nieve cada vez más grande, que en un momento determinado se une a indulgencias y otro tipo de prácticas muy lucrativas de la Iglesia Católica, pero que no tiene punto de contacto con la enseñanza de Jesús y de los primeros cristianos. Para mí lo primero que se produce es esa seguridad de la salvación, porque la salvación arranca del sacrificio de Cristo y no de las obras, ceremonias, ritos y demás que yo pudiera hacer. La segunda cuestión es dónde hay otra gente que crea esto. Porque claro, yo esto lo he visto en la Biblia. Pero tiene que haber otra gente que lo haya visto, no puede ser que solo lo haya visto yo.
claro. Y ahí empieza un periodo que afortunadamente duró meses, porque si llega a durar más, yo creo que hubiera enloquecido, porque hubo algún momento en que fue un periodo de mucha tensión, donde yo me dedico a buscar quién cree en esto también. En una España donde los evangélicos eran muy pocos, siguen siendo proporcionalmente muy pocos, pero en 1977 eran menos, Mm, todavía en términos proporcionales. Y en esa época, pues evidentemente yo hablo con todo lo que se me pone por delante. Por ejemplo, recuerdo que tuve un par de sesiones, diapositivas incluidas, porque llevaban un proyector y unas diapositivas, con unos misioneros mormones. Y yo recuerdo que vi un par de presentaciones que me hicieron en casa y yo vi aquello y dije, pero bueno, hay que ser muy majadero para creerse esto, ¿no? O sea, una era sobre el ángel Morón y las Moroni. planchas de oro y tal, y la otra algo parecido. Yo vi aquello y dije, bueno, ¿quién puede ser tan tonto para creerse semejante insensatez? Mm, Y recuerdo que en medio de la conversación yo les pregunto, bueno, ¿cómo cree usted que se salvan? Y por supuesto ellos creían que mediante obras sustancialmente, ¿no? Y entonces yo decidí llevarlos a Efesios 2, 8, 9, donde se habla de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia a través de la fe. Y cuando le digo, ¿quiere ir usted a Efesios 2? Uno de los misioneros americanos, los dos, le dice al otro, ¿dónde está Efesios? Y yo dije, bueno, estupendo. O sea, ya evidentemente esta gente conocerá mucho de Nefi y todas estas cosas, pero vamos, no sí. tengo el menor interés. En esa época conocí a los adventistas, que hay gente que piensa que son evangélicos, son una secta repugnante basada en las enseñanzas de una falsa profetisa, ¿no? Pero recuerdo una experiencia también, llegaron a casa, se ve que la gente estaba muy activa en ese año 77, imagino que porque fue el año de la transición, ¿no? Y recuerdo que era un hombre de unos 30 y tantos años, una señora mayor. Y entonces yo le pregunto, digo, bueno, ¿cómo cree usted que se obtiene la salvación? Y nunca se me olvidará lo que me dijo, porque este hombre me dijo, mire usted, los católicos creen que es por obras, los protestantes creen que es por fe, nosotros creemos que es por fe más obras. Y además me cuenta que estamos bajo la ley. También su interpretación de la ley, que es ridícula, pero teóricamente ellos creen que estamos bajo la ley y además interpretan bien la ley, aunque no tienen ni idea de lo que era la ley. Y cuando tú te has convertido leyendo Romanos, que te venga alguien y te diga que estamos bajo la ley, pues es que francamente es complicado, ¿eh? O sea, eso es como para decir, bueno, pues encantado de conocerle, ha sido usted muy amable de venir a Claro, mi casa, adiós, muy buenas, ¿no? claro. Y por supuesto en esa época pues conocí también a los niños de Dios, que entonces no estaban desacreditados todavía y eran muy populares y muy activos, y a otra gente. Y a medida que iba pasando el tiempo, yo decía, pero bueno, es que nadie ha visto en la Biblia lo que yo he visto. A ver si yo me he equivocado, porque es que nadie lo ha visto. Bueno, acabé encontrando una iglesia evangélica, que esto ya es una novela en sí mismo, es una aventura en sí mismo. Y hubo un episodio muy, muy peculiar. La encontré de manera casual. En aquel entonces se escribían muchas cartas. Ahora, como todo va por WhatsApp o por Claro. email, yo creo que salvo los bancos ya casi nadie manda cartas, pero yo era un ávido escritor de cartas Ujú. y entonces casi todos los días iba a la oficina de correos a dejar mis cartas, ¿no? Con la gente con la que yo me escribía. Por ejemplo, antiguos testigos de Jehová a los que yo había conocido y a los que escribía hablándoles del Evangelio, intentando mantener con ellos una relación epistolar. Y un día, cuando iba a llevar las cartas y iba a llegar, la calle en la que yo vivía con mis padres desembocaba en una avenida, torcías a la izquierda y llegabas hasta la oficina de correos caminando unos 10 minutos, que bueno, un paseíto. Y al llegar a la esquina, de pronto digo, a mí me parece que si tuerzo a la derecha, me da la sensación de que yo he visto un buzón. Y como estaba en el mes de agosto y estaba en vacaciones, pues torcí a la derecha, fui bajando y efectivamente había un buzón en la acera de enfrente. Y cuando yo cruzo y echo las cartas, de pronto levanto la vista y veo que en la acera de enfrente había un local que ponía Capilla Evangélica.
Era prácticamente una puerta dentro de un muro y ponía capilla evangélica. Y estaba abierto. Era un sábado por la mañana. Y entonces crucé y había 2 hermanas limpiando el local de la iglesia. Les pregunté por las horas de culto, se pusieron contentísimas, no debía entrar mucha gente mientras estaban limpiando, preguntando Imagino. por las horas de culto. Y yo fui ese domingo al culto y todo lo demás, para mí desconcertante, porque era una iglesia de hermanos, un culto libre, yo no conseguía saber qué demonios de orden tenían, porque claro, en mi vida había visto un culto libre, yo no sabía por qué de pronto alguien oraba, por qué otro leía un texto, por qué alguien pedía un himno, o sea, ¿dónde estaba el No había orden ahí? pastor, no había pastor. Aparte de la predicación, claro, sí, luego hubo uno que predicó y tal, pero yo estaba despistado en medio de todo eso. Y sí que se me acercó un joven al acabar el culto, Miguel Ángel Fernández, que yo he dicho muchas veces que cualquier persona que se convirtiera, la mayor bendición que podría recibir es tener durante su primer año después de conversión a una persona como Miguel Ángel. A mí me hizo muchísimo bien. Y bueno, me dijo que había un culto de oración y estudio bíblico el miércoles. Yo le dije que iba a volver, pero curiosamente, al día siguiente, paseando, me lo encuentro. Y en el barrio estaba todo cerca, yo estaba a 5 minutos de la iglesia caminando, Miguel Ángel vivía a 10 minutos, o sea, y a 5 minutos de mi casa, o sea, estaba todo muy cerca. Y entonces me ve, me saluda, empezamos a charlar y me dice, si tienes un tiempo y quieres venir a casa, charlamos. Y yo dije, estupendo, estupendo, esto mejor que lo del miércoles y todo lo demás, esto va a estar muy bien. Entonces llegamos a su casa, entramos en su habitación y como ya me conocía que las sectas empezaban diciendo que tenías razón y luego a continuación intentaban lavarte el cerebro diciendo todo lo contrario, yo por supuesto no le dije lo que yo creía ni cosa parecida y me dediqué a hacerle preguntas. Uh-huh. Y mi sorpresa fue creciente porque todo lo que me respondía era lo que yo había visto en la Biblia. Y yo decía, bueno, esto no puede ser, o sea, intentando poner cara, Uno como yo. intentando poner cara de póker, o sea, tú le vas preguntando, te responde lo que tú has visto en la Biblia, además con una naturaleza. Bueno, la cosa llegó a tal extremo que en la parte final de esta conversación, de pronto él decía, pues es esto, pero ahora mismo no me acuerdo de ningún versículo, y yo le daba el versículo. O sea, algo ya, o sea, de eso que yo decía, esto no puede ser, que no se me caiga el toro, el versículo es este, ¿no? En un momento determinado, el bueno de Miguel Ángel tenía una pequeña biblioteca de libros cristianos. Manual de homilética, otro de hermenéutica, un comentario de Marcos, en fin, todas estas cosas que en aquel entonces de verdad que los creyentes las leían, ¿no? O sea, ahora parece que están interesados en otro tipo de literatura más superficial, pero entonces no era así. Y yo veo aquello y le pedí que me prestara algunos libros. No que me prestara uno, debí de llevarme de su casa como media docena de libros, incluida una Biblia bastante cara, que era la que él usaba. La llevaba, recuerdo, para que no se le deteriorara, la llevaba dentro de una caja de puros, lo cual no deja de ser peculiar, pero es verdad que era una Biblia en piel, era costosa y supongo que no quería que se le ensuciara ni nada de esto. Y acabó llevándolo en una caja de puros de plástico, que no se veía lo de los puros, pero era una caja. Uh-huh. Y entonces yo le pedí que me prestara varios libros, incluso esta Biblia. Y me los prestó. Me fui, él no tenía mi teléfono, no tenía mi dirección y yo me llevé los libros. Tiempo después, yo le dije, vamos a ver, Miguel Ángel, tú no me conocías de nada. Yo no te dije lo que creía de lo que tú decías. Y, me dejaste unos libros que si yo quiero no volver, te has quedado sin ellos, no los vuelves a ver. Digo, ¿por qué te fiaste de mí? Y me dice, mira, a medida que yo te iba respondiendo, la cara se te iba iluminando de tal manera que yo dije, le puedo dejar los libros porque me los va a devolver. De modo que yo había intentado poner cara de póker, pero se ve que evidentemente yo me iba entusiasmando con aquello. Hombre, hasta le daba versículos, o sea que quiero decir que aunque yo lo intentaba, no podía ser así. Uh-huh. Y al miércoles siguiente yo fui efectivamente a la iglesia, él me preparó una reunión con uno de los ancianos, que luego sería el anciano que me bautizaría, además, pocos meses después,
Y yo le hice una serie de preguntas, aquello me confirmaba lo que me había dicho Miguel Ángel, no me añadió nada a lo que ya sabía, ¿no? No me añadió nada, pero sí es verdad que me confirmó lo que ya había visto. Y recuerdo que a mitad de la conversación le dije, ¿cuándo me puedo bautizar? Se quedó absolutamente sorprendido. Esto Claro. tampoco era habitual y entonces me dijo, bueno, esto hay que meterse más en harina. Oye, este tío raro, a ver qué puede ser. ¿Qué quiere? Pero, pero efectivamente yo creo que pocas semanas después empezaron clases de bautismo y yo me bauticé a finales de ese año 76. ¿Y dónde te bautizaste? ¿En el río Manzanares? No, ¿Dónde? no, la iglesia tenía un bautisterio grande y, y luego yo llegué a ver bautismos a la orilla del mar, en ríos, o sea, los he visto en los Claro, sitios más diversos, ¿no? claro. Pero la iglesia tenía un bautisterio grande, además. Yo creo que era una de las cosas que en una iglesia bastante modesta, pues tú sabes cómo son las iglesias en España, y entonces me bauticé en el bautisterio de la iglesia y curiosamente me bauticé con un matrimonio que estaba estudiando los testigos de Jehová, que conocía a una hermana de la iglesia y entonces la hermana de la iglesia le dijo, ¿por qué no hablan ustedes con un muchacho que se ha convertido y es de los testigos de Jehová? Mm. Y entonces yo tuve con ellos unas conversaciones, abandonaron el estudio con los testigos de Jehová, se convirtieron, se quedaron en la iglesia y se bautizaron conmigo. O sea, Qué nos bueno. bautizamos al mismo tiempo. Qué bueno, gloria a Dios. Estamos disfrutando con esta entrevista a nuestro querido hermano César Vidal. Recordamos que estamos en el programa Short Time, un breve tiempo para reflexionar, y que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor.